la exposición, el tema en este momento que vamos a tratar es el régimen jurídico previsto en Venezuela contra los delitos informáticos. Las integrantes del equipo fueron mi persona, Milagro Medina, Arelis Valecillo, Joana López y Beatriz Escalona. La unidad curricular Nuevas Tecnologías, Derecho y Transformaciones Sociales. Para dar inicio al tema y profundizarlo, vamos de primera mano a ordenar el concepto como tal de lo que es el delito informático. Son acciones ilegales que usan sistemas o redes informáticos como medio o fin, involucrando el acceso no autorizado, manipulación de datos, fraude, robo de información o incluso acoso a través de dispositivos digitales, como computadoras y móviles, con el objeto de obtener beneficios económicos o causar daño, siendo un reto para la ciberseguridad global. Toda acción que involucre el uso de la tecnología o como tal, la tecnología en sí misma, para de una forma inadecuada, en donde se genere un daño, bien sea a nivel de persona o a nivel masivo, se considera un delito informático. Ahora bien, sus características. Primeramente, el uso de la tecnología. El anonimato. La persona que, en este caso, comete el delito, lo puede hacer desde el anonimato, se desconoce plenamente quién lo hizo y desde dónde lo hizo. El impacto puede ser sumamente amplio, porque al usar la tecnología el daño puede ser de manera masiva, no solamente a nivel de información, sino incluso daños económicos y daños a nivel de finanzas. Los tipos más comunes del fraude informático: cuando se usa información de terceras personas para cometer delitos. El sabotaje, porque bien puede usar, alterar, cambiar datos precisos y de manera individual o masiva para cometer el delito. El espionaje informático, puedes hacer seguimiento de información que es totalmente confidencial sin la autorización, por supuesto, del afectado. La suplantación de identidad, porque hace uso y puede hacerse pasar por los datos de una persona para sustraer información que también es confidencial. El ciberacoso, la intimidación que puede suceder a través de la tecnología. El robo de software y servicios, distribución ilegal de información, distribución ilegal de datos que se usa de manera inadecuada, con la cual se puede sustraer información y datos para cometer el delito los delitos informáticos. Diferencia con los delitos reales. Presencia física versus entornos digitales. El delito real se tiene quien comete el delito y quien está siendo, en este caso, agraviado. Puede ser a través, por ejemplo, un robo a mano armada, tienes en este caso el que está cometiendo el delito de frente, puede haber un contacto físico. En cambio, el delito informático es un entorno totalmente digital. La escala y la velocidad. El alcance del delito real es más limitado. Vamos a traer como un ejemplo, una banda decide organizar el robo de un banco. Robas el banco y de inmediato te vas a esconder. No es que voy a planificar 4 bancos el día de hoy, no. Robaste un banco y ya te tienes que esconder, pero el alcance, por supuesto, es sumamente limitado, pero un delito informático tú puedes vaciar la data de distintas instituciones a la velocidad de una máquina. Por lo tanto, tenemos un alcance sumamente amplio. La evidencia y el rastro. En el delito real,
Hay pruebas, reconocimiento de rostro, hay un testimonio. En cambio, en el delito informático no, de hecho, se requiere de personal bien especializado a nivel de informática para poder hacer uso del rastreo, y más ahora con los datos cifrados. En la jurisdicción y persecución se hace más difícil en el delito informático, porque de hecho puedes cometer el delito de un país a otro. La su legislación totalmente distinta y por tanto requiere apegarse a la legislación internacional. Y la naturaleza del daño en el delito real puede incluso tener daños psicológicos, físicos, emocionales. En este caso, la naturaleza del daño del delito informático va más allá hacia la esencia de lo que logró y el alcance de ese delito. Les dejo con mi compañera Arely Valecillo. Continuamos con el tema. En este caso vamos a hablar con los delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones. En la era digital, la privacidad es un derecho fundamental cada vez más amenazado por el uso indebido de las tecnologías. Y ciertamente es así porque nuestra privacidad se ve amenazada cuando nosotros facilitamos cierta información a las aplicaciones o cualquier herramienta digital que nosotros estamos utilizando, le otorgamos permiso, ¿ok? En este caso estamos hablando sobre las leyes, ¿verdad? Las leyes que protegen esa privacidad. En este caso, el bien jurídico que se protege es la privacidad. Acá vamos a definir, de acuerdo a Zaffaroni en el 2010, la privacidad es un derecho a estar libre de injerencias indebidas o arbitrarias, sean que éstas provengan de terceros o del Estado, extendida evidentemente al ámbito digital por la globalización tecnológica. Definimos acá lo que es los delitos contra la privacidad. Son aquellos que lesionan el ámbito íntimo de la persona. Por allí podemos observar en las imágenes la privacidad que es una persona como que asomándose en una casa o violentando la cerradura de nuestra casa. Esa es nuestra privacidad, ¿okay? Delitos contra las comunicaciones son las conductas que vulneran el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones, ya sean orales, escritas o electrónicas. En este caso, cuando ocurren interferencias telefónicas, es una violación al derecho a la comunicación, ¿okay? El marco jurídico venezolano, ¿okay? Comenzamos por la Constitución, nuestra Carta Magna, la cual en sus artículos 47 y 48 establece la inviolabilidad del hogar y las comunicaciones. En el artículo 28 establece la protección de datos y en el artículo 60 la protección del honor, vida privada e intimidad. Ese es el primer basamento jurídico venezolano. También existe la ley sobre la protección a la privacidad de las comunicaciones. Esa fue la primera ley en materia de comunicaciones. Aún está vigente, a pesar de que ya existe otra ley más actualizada, esta sigue vigente. Sí. Aunque es anterior a la era digital masiva, les decía, esta ley es fundamental y se aplica a las comunicaciones tradicionales y por extensión analógica a las modernas, ¿bien? Esta es la más actualizada, que es la Ley Especial contra los Delitos Informáticos desde el 2001, la cual tipifica y sanciona los delitos cometidos mediante el uso de tecnologías de información, define y sanciona conductas que atentan contra la privacidad digital. De la materia en la que estamos justamente ahorita. Ley Especial contra los Delitos Informáticos.
El acceso indebido, el artículo 6 de la ley. El espionaje informático de acuerdo al artículo 11 que lo establece la ley. Acceso indebido sabemos que es a la información privada, sea de nuestros teléfonos o sea de archivos físicos o digitales que tengamos en instituciones. Nosotros todos tenemos información privada en instituciones públicas, en instituciones privadas, llámese clínicas, o sea, el acceso indebido a todo ese tipo de información, la ley establece condenas para eso, para cuando las personas quieren acceder a esa información indebidamente, sin el debido permiso de la persona o del titular. Bien. Violación de la privacidad de la data o información de carácter personal, como ya les comentaba, establecido en el artículo 20. El artículo 21, que es la violación de la privacidad de las comunicaciones, en el artículo 21. Uno es data, este es comunicaciones, y el siguiente, que es revelación indebida de data o información de carácter personal, el artículo 22. Aquí les quise mostrar como una comparación de lo que es el artículo 20, 21 y 22 de la ley especial. El 20 busca o prohíbe, mejor dicho, acceder, usar datos personales sin permiso. Y un ejemplo común en este tipo de delito es hackear una cuenta de Instagram o de WhatsApp. Bueno, yo creo que a la gran mayoría le han hackeado aquí el WhatsApp. El artículo 21, enviar o interferir comunicaciones ajenas. Hay aplicaciones para uno instalarlas y espiar los mensajes de otras personas, como si fuera, o sea, como que duplican. En el caso del WhatsApp, exacto, sobre todo en WhatsApp, no sé cómo los delincuentes hacen eso, lo cierto, que descargan aplicaciones que desde tu teléfono, tu WhatsApp, tu mensaje, todo te lo agarran, te lo recontrolan, te lo roban. El artículo 22, que es compartir o vender esa información obtenida ilegalmente, como publicar fotos privadas o vender datos robados, que suele ocurrir en donde hay esos archivos nosotros personales, como en las clínicas, por ejemplo, que hay historia del médico y ese tipo de cosas. Le dejo con mi compañera Joana, que va a continuar hablando de este tema. Buenos días, mi nombre es Joana. Le voy a hablar sobre los delitos contra el niño y el adolescente. Antes de hablar de ello, vamos a hacer una leve introducción de este tipo de delitos. La mayoría de este tipo de delitos abarca acciones como el ciberacoso, la explotación de material pornográfico en línea y la extorsión, ¿verdad? Estos delitos se encuentran mayormente en juegos en línea que tienen los niños, en las aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Instagram, en la cual ciertas personas se hacen pasar por niños y acosan a los niños y los llegan a un límite psicológico en que la mayoría de estos niños puede llegar a quitarse la vida, ¿verdad? Entre estos artículos están estipulados en la ley de los delitos contra el niño y adolescente, está el artículo 23 y el artículo 24. ¿verdad? El artículo 23 habla sobre la difusión y extorsión de material pornográfico, ¿verdad? Este tipo de material es adquirido, ¿verdad?, por estas personas mediante esta serie de aplicaciones o juegos en línea, ¿verdad? Todo aquel que por cualquier medio que involucre el uso de tecnología de información exhibida, difundida, transmitida o que venda material pornográfico o reservado a personas adultas sin realizar previamente las debidas advertencias para que el usuario restrinja el acceso a niños y niñas adolescentes será sancionado con prisión de 2 a 6 años y una multa de 200 a 600 unidades tributarias. Esta es la acción, ¿verdad? El artículo 24 estipula que la exhibición pornográfica de niños y niñas y adolescentes, toda persona en la que por cualquier medio que involucre el uso de tecnología de información utilice a la persona o imagen del niño o niña o adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos, será penado de prisión de 4 a 8 años con una multa de 400 a 800 unidades tributarias.
Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Entonces, ahora les dejo con mi compañera Beatriz. Continuando con el ciclo sobre los delitos informáticos, vámonos con lo que es el derecho comparado contra la privacidad y contra niños y niñas y adolescentes en Venezuela, Argentina y España. En nuestro país, Venezuela, el marco legal, así como tenemos nuestra Constitución de la República Bolivariana, específicamente tenemos la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Establece sanciones para delitos como la intercepción de comunicaciones y el acceso no autorizado a sistemas informáticos. Vamos con Argentina. En su marco legal tenemos el Código Penal argentino con su reforma 2008. Esto incluye disposiciones sobre los delitos informáticos y la protección de datos. Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 25.326, donde regula el tratamiento de datos personales y establece derechos para los ciudadanos como el acceso, rectificación y supresión de datos. En cuanto a los delitos informáticos contra la privacidad, habla sobre lo que es el ciberacoso tipificado y se pueden ampliar las sanciones. El robo de identidad, la legislación contempla medidas para proteger la identidad y sancionar su uso indebido. También tipifica lo que es el hacking o el hackeo, el phishing o estafa de WhatsApp. En cuanto a los delitos contra niños, niñas y adolescentes, Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes en la 26.061, donde la protección de los derechos de los menores, incluyendo medidas contra la explotación y el abuso. Habla tipifica sobre lo que es el ciberacoso, menciona lo que es el grooming, donde tienen sanciones muy específicas y penas con prisión, la explotación sexual en línea, sanciones severas para la producción y distribución de pornografía infantil. Vamos a lo que es el país europeo, como lo es España, donde en su marco legal tiene la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, el Código Penal Español, incluyendo los artículos específicos sobre delitos informáticos como el acceso no autorizado a sistemas y datos. Reglamento General de Protección de Datos. Esta normativa europea es un poco más robusta para la protección de datos y la privacidad, otorgando derechos amplios a los ciudadanos. En cuanto a los delitos informáticos contra la privacidad, la intercepción de comunicación es un delito grave con sanciones severas, difusión de datos personales. La ley protege la información personal y establece sanciones por su divulgación sin consentimiento. En cuanto a los delitos de niños y adolescentes, el Código Penal Español también establece disposiciones específicas sobre los delitos que afecten a menores, como el grooming, ciberacoso y explotación sexual. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, derechos y medidas para la protección de niños y adolescentes, incluyendo la prevención de abusos contra entornos digitales. En el Reglamento General de Protección de Datos amplía la protección de datos personales, especialmente en los contextos de menores. El ciberacoso, sancionado con medida específica de protección de menores. Grooming, tipificado como delito, las varían según la gravedad. Explotación en línea, legislación estricta con severas sanciones para quien comete estos delitos. Quiero mencionar que tanto Argentina como España, ellos utilizan el término de lo que es el grooming, que es aquel adulto que bajo medida de engaño o estafa tratan de involucrar a menores de edad para hacer algún tipo de acción pues, en contra de ellos. También quiero mencionar que estos países pues, están un poco más aventajados en cuanto a la definición y a la protección. Sin embargo, aquí en el Estado venezolano pues, tenemos lo que es la definición del término derogado, del término de menor, cosas que ellos sí mantienen como tal, pues.
Acá en Venezuela decimos niños, niñas y adolescentes y derogamos el término de menor por ser estigmatizado y denigrante, cosa que en España aún se mantiene. En Argentina sí tiene cierta consideración, usan el término un poco, no en todo momento, de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en España no lo utilizan como tal, pues. Hay ciertas condenas que ellos han mantenido para darle un peso bastante severo para aquellas personas. En ningún estado, incluso para menores de menos 14, pueden usar teléfono, está totalmente prohibido, cosa que es una ley que se ha mantenido para allá. En España sí tiene aún mucho más peso en cuestión a la protección de los menores, como ellos usan el término, donde le dan una gran relevancia y sobre todo de no utilización de los medios de comunicación, y si alguna persona comete un delito bajo esta modalidad de engaño, pues se le hace un seguimiento por más de X cantidad de años, aproximadamente de 20 años, para que no incurran en intentar contactar a otros menores de edad para no que trascienda más delitos. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que sea de su agrado.